Bueno, buenos días a todos desde Bogotá. Saludos para Colombia, Chile y Perú, pero en especial para Javier. Javier, mil gracias. Gracias. Has acompañado Tinta en la Feria del Libro como curador y bueno, ahora en este ratico compartiendo tus impresiones sobre Bienvenidos a Occidente de Moshe Hamid, que ha sido una lectura, yo creo que ha conmovido a todos los lectores y queremos profundizar contigo en eso. Yo quisiera arrancar por preguntarte algo que lo vimos en la entrevista inicial, pero ¿cómo llegaste a Moshim Hamid? ¿Cómo llegaste a Bienvenidos a Occidente sabiendo que no es un autor tan conocido y menos en la época en que escribió este libro? Cuéntanos cómo llegaste a él. Bueno, yo fui a Pakistán hace como 2 años o 3 años, 2 o 3 años, invitado por la Embajada de España para dar unas charlas sobre mis libros que tenían que ver con la historia de Pakistán, aunque eran libros sobre la India. Pero de alguna manera están tan unidos esos dos países que es difícil separarlo, ¿no? Y entonces fui a Islamabad, que es la capital de Pakistán, estuve dando esas charlas, la cosa estuvo muy bien organizada, la verdad es que guardo un recuerdo maravilloso de esos días. Y luego nos fuimos a Lahore. Lahore es la antigua gran capital del sur de Asia. En realidad, Lahore, si no hubiera habido partición entre Pakistán y la India, hubiera sido la capital y no Nueva Delhi. ¿Me entiendes? Era el París de Oriente, era la gran ciudad, era la ciudad que atraía intelectuales, diseñadores, moda, industria. Era, y sigue siendo una ciudad muy importante, pero era en la época, digamos, del Raj británico, Lahore era la gran perla. Era la ciudad que acabó del lado de Pakistán, y si no hubiera acabado del lado de Pakistán, como te dije antes, hubiera acabado siendo la capital de esa enorme Unión India que desgraciadamente se vio abortada por una partición muy cruel, tan cruel que dio paso a una de las grandes matanzas del siglo XX y de la cual se habla bastante poco, porque se habla mucho de la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho de la represión de Mao en China, pero no se habla de los, creo que fueron 20 y pico millones de indios que perecieron en una guerra fratricida absolutamente bestial, aunque se llamó la partición india, ¿no? Entonces en Lahore, nada, pues una noche después de la charla que di en el centro cultural, me invitaron a una cena. Y en esa cena conocí a Mohsin Hamid. Él estaba allí y me encantó hablar con él porque es un tipo totalmente abierto. Yo creo que esa noche además él tenía ganas de hablar, no sé por qué, pero tenía ganas de hablar. Y fue interesantísimo porque es este tipo de pakistaní o indio, pero totalmente con una mentalidad que podría totalmente asimilarse a la mentalidad occidental. De hecho, Mohsin Hamid vivió casi más tiempo en Occidente que en Pakistán. Él había sido un alto ejecutivo, como nos contó, de una empresa creo que era de informática o de finanzas o creo que era de finanzas en Nueva York. Estuvo mucho tiempo trabajando como abogado y se cansó. El caso es que él había hecho todo un recorrido por el mundo hasta volver a su ciudad natal con su mujer de origen italiano. Ya habían abierto, de hecho, una pizzería, un restaurante italiano muy bueno en Lahore, y había decidido quedarse a vivir en Lahore, siendo ya un autor muy conocido y respetado en el mundo anglo, porque sus libros han tenido mucho eco y mucho éxito en Inglaterra, en Estados Unidos y en todo lo que es el Australia, Sudáfrica, en fin, lo que es el mundo anglosajón. Y muy desconocido en España, porque yo no lo conocía también. Cuando yo le conocí personalmente, no conocía su obra. Y él me regaló Exit West, que es el libro del cual hablamos hoy. Me lo dedicó y me lo regaló precisamente ese día, después de la cena y después de tener esa charla tan interesante con él, ¿no? Él tiene lo que me sorprendió de él es que tenía una capacidad de analizar la geopolítica y el papel de los estados en el mundo muy, muy aguda. Es como, no me daba la impresión de estar hablando con un autor.
me daba más bien la impresión de estar hablando con el director de un think tank dedicado a la geopolítica o la política internacional. Está muy, muy, muy puntiagudo sobre eso y sabe mucho de eso y lo cuenta y lo habla muy bien. Tiene una visión muy global del mundo y, por supuesto, totalmente cosmopolita. Es lo menos, em, ¿cómo te iba a decirlo? Lo menos pacato que hay en el mundo. O sea, es realmente un espíritu cosmopolita, es muy culto, es y sobre todo muy simpático. Es un hombre muy simpático. Entonces, claro, rápidamente leí el libro y me di cuenta ahí un poco, pues eso, después de haberle conocido, ese libro era como la perfecta introducción a su pensamiento, ¿no? Un libro que intenta explorar cómo va a ser el mundo de mañana, en el que cada vez hay más refugiados, cada vez hay más migrantes, los llaman, ya no son inmigrantes, son migrantes, ¿eh? Y buscar, como él dice, esa manera que tenemos que encontrar de poder convivir en un mundo fluido donde las fronteras no van a significar siempre lo mismo y donde vamos a estar todos mezclados. Entonces, ¿va a ser todo un horror o hay una manera de conseguir mezclarnos y convivir pacíficamente, y no solo pacíficamente, sino de una manera enriquecedora, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia opinión sobre el tema, pero la opinión siempre viene de la historia, ¿no? O sea, ahora, yo no sé en Colombia, pero en Europa la- se habla, se habla de la migración de una manera absolutamente eh, traumática, ¿no? Y es verdad que es traumático ver morir gente que llega en patera, ¿no? Es verdad ver las imágenes que llegan de Estados Unidos, donde hoy han entrado unos oficiales de la ICE, que es la policía migración norteamericana, en una fábrica de Samsung, creo, o de Huawei, o no, era fábrica coreana, en Estados Unidos, y han salido los trabajadores encadenados y metidos en unos autocares para llevarlos al campo este de Alligator, no sé qué, donde es prácticamente tortura antes de expulsarlos del país. Es una salvajada absolutamente bestial, sobre todo en un país que ha sido hecho con la inmigración. O sea, es que no tiene sentido por ningún lado. Es que todos nosotros hemos hecho con la inmigración. Y mira Colombia, De acuerdo. o mira Uruguay. Uruguay fue poblado por gallegos que se morían de hambre en España en el siglo XVIII y que invadían el puerto de La Coruña. Yo lo sé porque cuando escribí el libro sobre A Flor de Piel, me topé con esas descripciones del puerto de La Coruña, lleno de campesinos muertos de hambre que luchaban por comprar un pasaje en un barco que les llevase a la Patagonia. Y estaba el puerto de La Coruña lleno de gente y los que estaban enfermos lo tenían que esconder, porque entonces si te descubrían que tenías viruela o tenías cualquier otra cosa, no te dejaban embarcar. Y esa era la angustia de ellos, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre aquellos campesinos gallegos medio moribundos, hambrientos, que poblaron Uruguay y parte de Argentina, y los magrebíes que vienen a Europa arriesgándose la vida porque no pueden, obviamente no lo hacen por placer, es porque no pueden vivir en su país? Volvemos al libro, donde están, es que el libro es como una fábula moderna, es tan actual, es tan, es tan, ¿cómo te diría yo? Es tan un reflejo de la realidad, en ese sentido es literatura de la buena, porque habla de nuestro mundo, nos cuenta nuestro mundo, ¿no? Esa especie de que tienes que salir de ese lugar porque ya no puedes vivir en él. Cuando la situación se degrada y Saed y Nadia ya no pueden vivir en esa ciudad porque la violencia ha llegado a un punto ya insoportable, tienen que tomar la decisión de irse. Pero es que los que llegan en patera a las costas españolas, que vienen de los países de África, es porque no pueden vivir allí. Es porque no les da. Ya no es porque no hay futuro, es que tú no puedes quitarle la esperanza a la gente, porque entonces los sumes en la miseria. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria. La pobreza es primero subjetivo la pobreza. Uno es pobre en un país y a lo mejor no es en otro. Pero es que la miseria es cuando la pobreza la añades a la desesperanza, cuando ya no hay salida.
Entonces, son gente que está dispuesta a morir en el viaje antes que quedarse como están. Y eso es la historia esta es la historia nuestra, ha sido la historia de la humanidad desde siempre y va a seguir siéndolo, porque no hay nada que pueda. Entonces, todos los esfuerzos que van en contra de esos, que en realidad es para mantener privilegios, yo creo que están abocados al fracaso. Pero el caso que nos interesa aquí es que ese libro de Mohsin Hamid, yo creo que dan el clavo. Dan el clavo en el sentido en que describe nuestro mundo con una... no solo lo describe, lo analiza. Porque unos se van por una causa, otros se van por otra. Los dos personajes principales son muy diferentes. De hecho, por eso al final no casan, no. eh, em, Tienen motivaciones diferentes, tienen sensibilidades diferentes, la relación que tienen con el otro, con el extranjero, es también diferente. Y un poco es un muestrario de todas estas fuerzas y todos estos migrantes que conforman, digamos, la historia de nuestros días, vamos. En ese sentido, mm, el libro me pareció muy pertinente. De hecho, cada día más, o sea, es un libro que no envejece, al contrario. Em, Javier, estoy aquí viendo varias preguntas y antes de seguir profundizando, digamos, en Bienvenidos a Occidente y en Mohsin Hamid, quiero aprovechar también todo el bagaje histórico que tienes y que nos cuentes un poco sobre esa relación entre historia, literatura y en especial sobre ese elemento de migración y otros autores que en la literatura hayan narrado esa migración ha cambiado en el tiempo, la narración de la migración Sí, la forma cambia, pero el fondo es el mismo. Yo no sé qué otros libros haya podido leer sobre la migración, teniendo en cuenta que todos los libros que hablan del descubrimiento de América son historias de migración, también. Nosotros los españoles hemos crecido con la no es la leyenda, porque es verdad, con esa historia de, mira, estoy en Extremadura, de aquí han salido. De aquí han salido los que fueron a descubrir América. ¿Por qué? Porque esto era tan pobre. Esto, ¿ves estas casas de piedra? Piedra sin cemento. Esto era realmente básico. Esto era tan pobre que aquí no, de aquí salían, no salían del norte, porque había vacas, había praderas verdes, había agua. Salían de aquí, porque no había nada aquí. Y estaba lejos de todo. Salían de Almagro, salían de Plasencia, que está a 70 kilómetros de aquí, salían de Malpartida de Cáceres, salían de Cáceres. Inés, la conquistadora de Chile, salió de aquí, de Plasencia, ¿no? Y todos salieron de aquí. Nosotros los españoles hemos crecido con historias de migración eh, porque es parte de nuestra propia historia, porque también la historia de América es nuestra historia. Entonces, en ese sentido... Yo creo que sí tenemos una sensibilidad especial para entender esto, ¿no? Un país que ha tenido que vaciarse tanto, pero no solo históricamente cuando el descubrimiento, pero es que esas migraciones en España han durado hasta el siglo XX. Es que después de la guerra civil, que el país estaba otra vez tremendamente empobrecido, se fueron a Alemania los españoles. Pero iban por miles y miles y miles. El otro día leía un artículo de mujeres españolas que habían ido a poblar Australia. Hubo un programa entre el gobierno español y el gobierno australiano para importar mujeres, porque faltaban en Australia después de la guerra civil, después de la guerra mundial. Y fueron no sé cuántos cientos de mujeres españolas a... O sea, te quiero decir que es completamente parte de nuestra idiosincrasia el tema de la migración. Y ya no hablemos ya de países como Colombia o Venezuela, ¿no? Sí, de hecho, hace 8 días y tú y yo también en la entrevista hablábamos de la migración, de cómo esta obra, pues digamos, su gran tema es la migración, pero
y se pusieron ejemplos aquí de cómo los suscriptores han migrado por ABC, pero yo creo que hay algo importante en la obra de Mushim Hamid y en la realidad que tú estás narrando y es a causa de qué, ¿no? De la violencia, cuando ahorita tú lo decías en esas palabras, cuando no hay otra opción más que irse, ¿no? Y en este caso hay unas decisiones que toma em, Said especialmente de dejar a su padre, estas decisiones tan difíciles que tenemos que tomar, ¿cómo cambia eso la identidad de los seres humanos a la Bueno, hora? él dice que son duelos, ¿no? Que el duelo no es solo cuando pierdes a alguien porque pierde la vida, es cuando se acaba una relación, es cuando tienes que dejar a tu padre medio que está a punto de morirse, son una serie de duelos que te hacen, em, que te hacen cambiar a la fuerza, porque te hacen darte cuenta de que el mundo empieza y se acaba con una facilidad tremenda, ¿no? Personas que te empujan también a irte. Y bueno, todo eso es lo que configura esos personajes tan ricos en matices, ¿no? Que hay en el libro de Mohsin Hamid. Y luego ese truco que él utiliza, porque a él no le interesa el viaje en sí. Hay muchas historias de migración que son el viaje de aquel joven de Mali que sueña con ser futbolista y que abandona a su familia para cruzar a pie toda África y le hacen de todo y pasa de todo y le torturan y le meten en Libia en una, en una cárcel y se escapa y consigue llegar a Europa y triunfa. Bueno. La típica historia, eso a él no le interesa. Él no está por esa parte, digamos, ¿cómo se dice? Eh, Eufórica, ¿no? O épica. La aventura, épica, no, él no está por la épica. De hecho, él utiliza un recurso para ahorrarse todo ese tiempo, que es las puertas mágicas. Entonces dicen que es realismo mágico. Yo no creo que sea realismo mágico en absoluto, porque no hay nada de realismo mágico, yo creo, hay poco, ¿no? En su obra, pero lo que hay son, él ha encontrado un atajo para ahorrarse páginas y para no tener que... a él no le interesa contar eso, le interesa contar lo que pasa en la mente de los personajes a medida que van evolucionando y que van llegando a otro sitio, ¿no? De pronto abren una puerta, están en Mykonos, o abren otra puerta, están en Londres, están en otro mundo, pero el viaje no le interesa. Le interesa lo que hay, lo que pasa después, ¿no? Cómo se van integrando o no se van integrando. Cómo una se integra y el otro no se integra. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué tiene uno una relación que se quiere sentir parte de un grupo, como cuando está en Londres, con gente que a pesar de ser gente enemiga, son gente de su tribu? Esa contradicción es muy buena. O sea, él busca siempre, Mohsin Hamid siempre busca el conflicto. ¿No? La tensión literaria, la tensión humana, la tensión en las relaciones, y lo consigue. Y entonces es una exploración, digamos, por la mente del que se va a buscarse la vida, a vivir la vida en otro mundo que es el mundo nuestro realmente. Y ahí hay dos cosas interesantes que me parece, ya te doy la palabra, Debbie, pero digamos que hace 8 días, perdón, se habló mucho como de las puertas, trataron tanto la entrevista a Mushim Hamid en la revista como la tuya, este ejercicio de si era realismo mágico o no, este recurso narrativo, pero yo me quedo pensando dos cosas y es, una, el uso de las puertas sin saber a dónde vamos, como también puede ser la representación de cuántas puertas no atravesamos en la vida diaria, cuántas decisiones no tomamos sin saber a dónde nos llevan, ¿no? Y ya, pues principalmente que abren una puerta y dicen, estoy en Mykonos, estoy en Londres, pero ellos no saben realmente Ya. para dónde van. Entonces, también literariamente hablando, no poder decidir a dónde van es un tema. ¿Qué piensas de? Bueno, sí, forma parte de la sorpresa, ya que vas a utilizar un recurso que es surrealista, bueno, pues... mm, pues utilizas la sorpresa al fondo, ¿no? A fondo, ¿no? Pero como te decía antes, lo importante no es tanto el lugar como el cambio de estado que produce un cambio de estado mental en los protagonistas y que les hace evolucionar hacia un punto donde, por ejemplo, en esta historia, que es una historia
de amor es también una historia de desamor, porque precisamente esa evolución les lleva a la separación, no les lleva a la unión. Mm. Ahorita voy a volver con ese tema del amor. Le quiero dar la palabra a Debbie para dinamizar y si alguien quiere también alzar la mano, por favor, bienvenidos. Debbie, Perdón, voy a poner mi ordenador a cargar porque estoy aquí en el jardín y se me está descargando. Un segundito. te Adelante. acompañamos. Ya estoy. Que no quiero que se me corte la Por favor. comunicación. Sí, te esperamos, no hay problema. Ok. Listo. Listo. Dale, Debbie. Gracias, gracias, Sandra, y bueno, gracias, Javier, por esta oportunidad. Yo feliz que se haya retrasado una semana porque estaba terminando un libro tuyo y me dio justo para terminármelo de leer. Ah, mira, muy bien. Me Eh, parece muy bien. eh, y, y, y gracias por la recomendación. Yo soy muy migrante, soy venezolana, 8 años viviendo aquí en Ah, ¿eres Colombia. venezolana? Sí, me leí el de Nos quieren muertos, obviamente. Sí, Eh, Y me encantó porque a veces uno vive cosas, pero no tienes el tiempo de analizarlo. Y gracias a este libro me permitió analizar justamente el tema y reflexionar mucho sí, sobre la migración. Y yo te quería hacer una pregunta. sí. Perdón. Sí, sí, eh, sí. Te escucho. Adelante, adelante, sí. O sea, yo siento que migrar, como que a nivel de definición, es ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, así como muchos colombianos han tenido que emigrar dentro del país, nosotros venezolanos nos han tenido que ir, pero siento que hay dos tipos de migración y eso ha sido la reflexión que he hecho y quería saber tu opinión al respecto. Tengo un tío que hace 30 años se fue a Venezuela porque se ganó una beca y fue a Estados Unidos a estudiar y fue una migración, me parece como súper bonita, fue a buscar un Mm, mejor futuro, súper sencilla, hace 30 años una Venezuela, o más, hace 40 una Venezuela diferente, ¿no? La migración que me tocó a mí, por ejemplo, fue ir de mi país sin absolutamente nada a ver qué ocurre, ¿no? sí. Entonces, yo estaba pensando como que, bueno, migración es ir de un lugar a otro, sin meterme en la parte de migración del tiempo, que es algo que obviamente proponen aquí en el libro, pero consideras que hay dos tipos de migraciones, como bien lo decía Sandra ahorita, donde la causa o la razón de la ida, de simplemente quiero dejar mi país por buscar algo, o me están obligando a dejar mi país porque las condiciones, como bien pasó en el libro, eran de una guerra o tipo Z. ¿Consideras que hay dos tipos de migraciones? O sea, o consideras que debería No, haber no sé, esa... hombre, hay tantos tipos de migraciones como hay tipos de viaje. La Okay. gente se puede ir, como tú decías, como tu tío se fue perfectamente en una migración fácil porque vas a buscar un mejor futuro en un país más o menos estable y vas a otro país más o menos estable. Y bueno, pero esa no es la migración que conforma nuestro mundo. Yo creo que la migración que confronta nuestro mundo es la que tú contaste después, el que tú tuviste que ir a un momento dado, dejándolo todo. Es el de el padre Leopoldo López, que tuvo que irse en una tarde y se fue con su carrión, pensando que volvería a los 4 días a su casa y lleva 8 años fuera. Esa es la migración que cambia la historia, esa es la migración que provoca también un challenge, un desafío, ¿no? Al orden moderno, al orden mundial. Esa es la que es interesante y es la que se habla en el libro de Mohsin Hamid también, ¿no? Es como tantos venezolanos como tú que yo conozco en España, está lleno de gente como tú que ha tenido que salir, pero así, del día a la mañana, de la noche a la mañana, sin nada, y han llegado y se están buscando la vida como pueden. Eso es la migración que te cambia un país. Y es muy curioso em, porque muchas veces, entonces, estos migrantes, yo te digo porque conozco a muchos venezolanos, porque está Madrid lleno de gente como tú, y luego viven en una especie de añoranza de un país que ya no existe, porque es que Venezuela ya no es lo que era antes. Y quieren volver, yo estoy seguro que si vuelven, mm, va a ser un shock, porque entonces estarán extrañando el país donde ellos han migrado. O sea, el problema está en que el migrante en cuanto sale y está obligado a vivir en otro país, cambia. Y aunque él no se dé cuenta de que cambia, ya no es el mismo de antes. Aunque mantenga el acento, aunque mantenga las costumbres, aunque haga arepas todas las mañanas para desayunar, aunque todo esto, pero ya no es exactamente el de antes. Ya todo eso cambia. Y cuando se trata de volver, sí, hay, por supuesto que hay un homesickness, lo llaman los ingleses, ¿no? Esta especie de que le pasas a Saed, ¿no? Al principio esta especie de añoranza de su vida, de su tribu, de su manera de ser y de vivir,
esto es una entelequia, en el fondo es falso, porque ya has cambiado, ya no vives como antes, y ya una vez que vuelvas a tu lugar de origen lo vas a ver todo de una manera distinta. Y a ver qué pasa en Venezuela, a ver si ahora por fin pasa algo, y si volvéis todos los inmigrantes, los 8 millones o 9 que habéis tenido que dejar el país, eh, va a ser muy interesante lo que podéis hacer de nuevo, porque volvéis todos con miradas distintas, ya no sois los que os habíais ido, sois gente nueva, gente totalmente diferente. Y es este cambio de mentalidad es el que se ve bien reflejado en la novela de Mohsen Hamid. Los personajes van cambiando. Y por eso es literariamente interesante y bueno, porque la buena literatura es la literatura que te muestra el drama el cambio, la transformación dramática de los personajes, ¿no? Y eso no es fácil de lograr. Y cuando un libro lo logra con tanta exactitud y de una manera tan acertada, pues oye, bravo, ¿no? Muy para loar, ¿no? Laura Castaño. Hola, Hola, Laura. qué pena que no puedo prender la cámara porque voy manejando, pero no me quería perder el encuentro. Ok, sí, Eh, mejor no prendas la cámara porque si vas a tener un accidente es mejor que no la prendas. eh, bueno, yo la pregunta que tenía para ti, Javier, a preguntarte por qué este libro con el tema de literatura de Oriente, porque escuchando la conversación de hace 8 días y lo que hemos escuchado ahora, pues la migración es un fenómeno mundial y no solo pasa en Oriente, pasa en todo el mundo, pues aquí lo más cercano, por ejemplo, hasta al interior del país, yo soy colombiana, eh, y pasan muchas formas. Y además de eso, leyendo la revista, pues el mismo autor dice que él nunca menciona cuál es el país ni la ciudad porque no quería él mismo decir, no, yo no quería ni siquiera que mi ciudad fuera la que quedara destruida y demás cosas. Sí, porque eso no Entonces, es lo importante es cómo cambian exacto, ellos. exacto. Entonces, ahí viene mi pregunta de por qué este libro específicamente con el tema de literatura de Oriente. Bueno, ¿Perdona? eso es más para nosotros porque, digamos, nosotros como curadora a ti te invitamos a que nos propusieras novelas sobre literatura de Oriente en una gama muy amplia y de ahí, pues para los que no saben, los curadores nos mandan entre 10 y 12 títulos y de ahí, digamos, hacemos una investigación, qué libros están o no en el mercado, a qué precios si se han publicado, qué traducciones existen. Y digamos, entre varias cosas, este lo elegimos porque era un gran descubrimiento literario, es un libro que no había circulado en nuestros países o muy poco, había hecho en Mm. hace unos años una edición. Pero bueno, digamos, me metí aquí a responder eso, pero tal vez puedes responder por qué elegiste ese libro en esa lista. No, ¿me preguntas a mí? Sí, 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 No, para hombre, yo elegí ella. ese libro porque era de cajón, que ese libro, una vez que yo lo leí, pensé que era un libro, como ya lo he dicho, ya he respondido a eso. Es un libro que cuenta nuestra realidad, pero mundial. Es un libro que es un reflejo de lo que estamos viviendo. Y que te digo que al revés de la mayoría de los libros, en vez de perder actualidad, va ganando más actualidad. Porque el tema que ha tocado es el tema más candente hoy en día en la política internacional. Y si no, mira las noticias de Estados Unidos, ¿no? Pero, y también porque es un tema eterno, como también dije, ¿no? Es un tema eterno. La India mismo, la India la India es un país que ha sido poblado por capas y capas y capas y capas de gente que ha venido, algunos como invasores, otros a vivir. Ha habido los mogoles, pero antes ha habido los cholas, antes ha habido los otros. Es un tejido muy antiguo y muy rico de poblaciones que se han superpuesto en la misma tierra unos con otros porque también venían huyendo de unas vidas que no podían tener. O sea, yo creo que nadie migra por, por, por elección o por gusto. Eso es el viajero. Eso es el turista, que se va a otro sitio porque le apetece. El que migra es porque no puede vivir en su país, porque tiene que buscar porque está obligado, es una cuestión de supervivencia y por eso lo hace tan tremendamente dramático y por eso es tan tremendamente, ¿sabes? Es historia es vivo o muerto, es migro para sobrevivir.
Si no, no se entiende que esta gente siga metiéndose en pateras, sabiendo el riesgo que hay. Y van días y días y días y pagan una fortuna a esos mafiosos. Y asumiendo un riesgo que saben que es enorme, pero que prefieren asumir en vez de quedarse en su lugar. O sea, es que eso habla por sí mismo, ¿no? Para eso no necesitas mucha literatura. Eso está a la orden del día, aquí en Oriente y en todas partes. Y por eso yo creo que este libro, a ver, este libro ha tenido muchísima repercusión en el mundo anglo, ¿eh? Ha quedado finalista del Booker Prize, ha ganado, no me acuerdo qué premio ganó, pero ganó un premio importantísimo. O sea, este libro ha sido muy, muy celebrado en países como Inglaterra, y Estados Unidos, Canadá y todo esto, ¿no? Y era una pena que un libro así en nuestro mundo hispano, al que no llegan muchos libros, es verdad, del otro mundo, eh, pues tener la oportunidad de darle la oportunidad al libro, ¿no? Es un poco eso, darle una oportunidad de existir, porque el mensaje sirve tanto para nosotros como sirve para los pakistaníes, orientales, ingleses o australianos. Mm. Es un libro universal. Sí, yo quería como anotar eso, que más allá del lugar de donde venga la historia, esta o la que viene, que no hablemos todavía, no vamos a hablar de esa, pues al final puede que pase en otro lugar del mundo, pero nos identificamos porque puede ser aquí y sucede Claro, aquí y en todo lugar. Solo para complementar lo que dice Javier, este libro ganó el Premio de Ficción de Los Ángeles eso. 2017, pero también el literario de Aspen Awards en 2018. Bueno, le voy a dar la palabra a Tatiana, a Chepe, a Silvi, a María Ignacia. Cerramos con el libro y vamos con las preguntas a la obra de Javier. Tatiana. Hola, gracias. Pues yo soy nueva en tinta y quiero aprovechar mi fan moment, 2 segundos acá, decirle a Javier que estoy absolutamente emocionada de tener la oportunidad de hacerle la pregunta, que sus libros han sido como el equivalente literario a la banda sonora de mi vida de lectora, entonces estoy muy feliz. Muchas gracias. Muy Javier, amable. debo admitir también que el libro no me enganchó tanto, me costó leer. Te costó, ¿no? Pero es un libro, o sea, siento que no disfruté en el momento la lectura, pero me mantuve ahí porque tú fuiste el curador. Pero sí debo decir que es un libro en que tiene como un efecto, o tuvo en mí un efecto como en diferido, y es que después de leerlo me encontraba a mí misma pensando en él y reflexionando sobre ciertos detalles que me parecieron como que tal vez podían pasar desapercibidos, pero eran muy valiosos en la historia. Y uno de ellos te lo quiero comentar, a ver tú cómo lo viste y qué opinas. Y es que me llamó mucho la atención el hecho de que Said, que no era muy, digamos, practicante del Islam, al salir de su país empieza como a conectarse mucho más con los rituales y con la oración. Sí, Y por su lado, Nadia, que pues, y esto pues, probablemente Nadia no pensaba así, pero pienso como una mujer occidental y digo, qué maravilla que tuvo por fin la oportunidad de quitarse ese velo que debe ser, no sé, de dar calor, debe ser incómodo, y ella por el contrario se arraigó a él. Entonces me hizo pensar como en el debate del migrante sobre o asimilarse o sí. arraigarse a lo que trae, a lo que ha Es que es sido su vida. exactamente eso. Mira, te voy a confesar una cosa, Tatiana, a mí me ha pasado exactamente lo mismo. A mí el libro, la primera vez que lo leí, no te creas que me gustó tanto al principio. ¿Sabes por qué? Porque yo reboté con el tema de las puertas. Es un recurso que reconozco que es un recurso inteligente y yo lo entiendo perfectamente, pero me obligaba a hacer un esfuerzo de credulidad, ¿no? Yo me tenía que creer eso y a mí nunca me ha gustado la literatura de fantasía. Yo siempre he sido muy, muy de literatura muy, muy clásica en cierto sentido, ¿no? Entonces yo al principio he tenido ese pequeño problema, pero luego, por supuesto, que seguí leyendo el libro porque el interés, ya vi por dónde iba inmediatamente. Y es el interés que tú ahora acabas de mencionar, esa evolución de los personajes que está tan bien hecha y tan bien medida. Este Said, que parece progresista al principio, luego en cuanto sale del país, necesita arraigo, como sea, y es capaz de sintonizar con
su tribu, la misma tribu que ha matado que ha hecho violencia contra su familia. Esa contradicción es buenísima, Sí. porque es en esas contradicciones donde brilla la buena literatura. Porque nosotros estamos llenos de contradicciones. Somos interesantes, los personajes son interesantes por sus imperfecciones, por sus contradicciones, no por lo que son de ejemplares, porque esos son personajes siempre muy de de una sola dimensión, unidimensionales, ¿no? Este precisamente Saed es un personaje muy interesante porque es poliédrico, porque va cambiando según la circunstancia, según donde le metes, él reacciona de una manera u otra y se entiende tan bien, es tan humano por otra parte, el que él quiera buscar arraigo y que lo busque en su tribu a pesar de lo que ha pasado, a mí me parece que eso es de las cosas buenas de este libro, ¿no? La misma reacción que tiene ella, ¿no? Que es mucho más, yo creo que ella es más madura que él y es más adaptable ella que él. Yo creo que ella se adapta con más facilidad. Ella es en el fondo más libre que él, a Es pesar más de, abiertamente. más abierta a la mente, a pesar de aparecer siempre vestida de negro al principio, ¿no? Pues también es otra contradicción, ¿no? Pero en esas contradicciones es donde precisamente se resalta la buena literatura, ¿no? Si no, son personajes mm, marionetas, ¿no? Pues personajes que puedas hacer con ellos lo que quieras, ¿no? Tienen su propia lógica, tienen su propia coherencia interna, ¿no? Y eso es lo que va resaltándose a medida que avanza el plot y el argumento de la historia, ¿no? Pero yo reconozco que, claro, el tema del realismo mágico, por llamarlo de alguna manera, puede echar para atrás a muchos lectores, porque te obliga a asumir una credulidad que no tienes por qué tener. Pero claro, por otra parte, no te vas digamos, no te puedes complacer en contar los viajes que supondría en una literatura puramente realista ir de un sitio a otro. Y además es que no entra Es que es una fábula este libro, no es una novela realmente. Es una fábula, quiere ser un poco un poema, una fábula que representa el mundo en el que vivimos, ¿no? Y que, como decía al principio, es un intento de ver cómo vamos a poder en un futuro convivir en un mundo fluido donde tantos y tantos migrantes van a estar cambiando de sitio. Y eso se puede ser el infierno o no. Y es un poco adentrarse en ese mundo. Es filosófico el libro también en ese sentido. Y es muy Sí. rico el libro, se lee varios niveles, hay varios, ¿cómo se dice? Sí, varios niveles, ¿no? No es una cosa plana que vas siguiendo, no, es un libro que a mí me pasó exactamente como a ti. No se te va de la cabeza una vez que lo has leído, te hace pensar. Mm, Gracias, Javier. Chepe, hola Chepe. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Eh, Muy bien, Javier. Yo soy un lector grande tuyo, muy Gracias, lector. Por aquí tengo, ya veo. Wow, por aquí tengo una buena, sí, una buena serie de los libros que me he leído. Mi sí. intervención fundamentalmente no es para preguntar, Ajá. mi intervención es para agradecerte. Hombre, muchas gracias. Mi intervención es fundamentalmente para agradecerte todo ese trabajo personal tuyo en darnos a conocer tantas historias difíciles, tantas tragedias y también novela histórica muy bella. Mm, Esas historias de las montañas de Buda a mí me impresionaron, pero realmente el libro que les recomiendo a todos los que nos están escuchando en este momento es Senderos de Libertad. sí. Ese libro toca el alma de una manera muy bella por la forma en que tú también escribes. Y también te agradezco por recomendarnos este libro. Aquí fundamentalmente se trata nosotros como amantes de la literatura conocer esas tragedias. Yo en gran parte he vivido esa tragedia porque aquí por Urabá, donde yo vivo,
pasan los migrantes venezolanos Ya, por el Darién. sí, terrible. Las selvas del Darién quedan aquí a una hora de mi casa. Mm, eh, las he visitado y muchos aquí nos hemos juntado para ver cómo ayudamos a esos migrantes en mm, el momento en que pasan por esta tierra, porque es una vida realmente muy difícil. mm. Te agradezco fundamentalmente por eso, por todo, No, muchas gracias a ti por... y por recomendarnos esas dos extraordinarias novelas de Pakistán y de la India. Muchas Muchas gracias. gracias, Chepe, muchas gracias. Yo, hablando del Darién, se me viene a la memoria una anécdota que me contó Leopoldo López, que estuvo el año pasado en Costa Rica y ahí se encuentra con un matrimonio joven venezolano con dos niños pequeños, ¿no? Lo llevaban a hombros. Y venían a pie desde Venezuela y le preguntó, ¿de dónde vais? Y dice, voy a Canadá. Coño, el frío, Canadá. Andando. Y dice, pero has pensado bien, ¿no? Lo que es, dice, sí, sí, pero prefiero el riesgo de lo que supone ese viaje a la certidumbre de no poder alimentar a mi familia en Venezuela. Es lo que decía antes, nadie se va por gusto, te vas empujado porque no tienes vida allí. Entonces, este migrante, yo no sé dónde habrá acabado, ¿habrá llegado a Canadá? ¿Estará en medio del camino? ¿Estará... Era joven, ingenuo, esperanzado como tantos otros, con sus niños y su mujer, y por ahí estará. En este momento todas esas migraciones por aquí se han frenado mucho por las Sí, nuevas políticas de Trump. ya, Antes nos tocó ver que mucha gente volvió a regresar aquí antes. sí. Pasaron y regresaron. Pero el Darién es difícil, es muy duro, es Sí, tremendo, es una selva muy, muy complicada muy y están, complicada. y están sometidos al chantaje Sí, de tanta persona que les cobra por sí, todo. sí, Hay un sí. pueblo aquí que se llama Necoclí que prácticamente vivió de los migrantes casi 2 años. La Mm, gente arregló sus casas para tener habitaciones para alquilarles a ellos y ya, pagaban en dólares. Entonces mm, mucha gente vivió de ellos también. ya, ya. Sí, sí, sí. Muchas gracias Terrible, de todas maneras. terrible. Gracias, gracias, Chepe, sí. Silvi, Bueno, hola a todos, buenos días Hola. y mucho gusto, Javier, y muchas gracias por la recomendación. El libro me ha gustado mucho, me ha gustado mucho también. Me ha parecido, digamos, muy, muy interesante ver pues todo ese recorrido por lo que nos lleva la historia. Y la pregunta que yo tengo básicamente es, digamos, con base a lo que leímos, digamos, saber cuál ha sido esa relación o cómo ha sido esa influencia de la literatura en todo ese proceso que viven las personas que migran en el mundo, de pronto, digamos, a través de la historia o actualmente, cómo es esa relación, cómo es esa influencia, cómo ayuda la literatura en ese proceso. Me ha llamado como la atención a raíz de Yo, de la lectura. yo francamente no creo que la literatura ayude mucho de una manera práctica, porque la literatura no está hecha para eso, ¿no? Pero lo que sí puede ayudar es a desentrañar el problema, a mostrarnos las diferentes facetas de un problema para poder llegar a una mejor comprensión de lo que ocurre, para desfanatizar el tema. ¿No? Para explicarlo. O sea, ahí es donde la literatura es importante, es que puedes tratar un tema tan peliagudo y tan sometido a tensiones políticas como es la migración hoy en día y tratar de darle la vuelta para mostrar las varias facetas que tiene según los personajes que se ven afectados por todo ese movimiento migratorio, ¿no? Y en ese sentido sí que es importante la literatura porque te ayuda a entender el mundo. Ahora, no creo que te ayude a cambiar el mundo, o por lo menos directamente. Sería muy pretencioso pensar que con un libro puedes cambiar el mundo, porque no, pero sí puedes llegar a un mayor entendimiento, a un mejor entendimiento, y eso ya es aportar bastante. Total, sí. ¿Sabes? Eso ya es bastante, porque ya puedes desbrozar el camino. Para eso sirven los libros y yo creo que para eso sirve la buena literatura también,
ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. Es para eso que uno quiere buscar historias, por eso que quiere que le cuenten historias, porque en cada historia que te cuentan es un reflejo de lo que tú sientes por dentro. De acuerdo. Y siento que, por ejemplo, con este libro se amplía también la perspectiva de lo que uno conocía sobre los procesos, ¿no? Porque digamos que Claro, personalmente de pronto uno no lo ha vivido, pero sí te ayuda como a tener el panorama de la situación. Sí, así es. claro, es que es eso lo que ayuda. Por eso este libro es importante, yo creo. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. María Ignacia, hola. Hola, ¿cómo están? Saludos desde Chile. Primero que todo, un placer, Javier, estar acá como Muchas conversando gracias. contigo. A mí me pasó algo súper extraño con el libro. A mí me gustó, las puertas también en un principio me hicieron saltar, pero rápidamente superé el obstáculo y como se dice en buen chileno, me tiré a la piscina, me Sí, zambullí, pero me pasó, hay algo que me dejó marcado a la inversa. Por ese motivo, a mí me marcó mucho pensar qué pasaba en este padre, más que en los que se habían ido, es en los que quedan. ya, ya, Mi pareja es migrante, mi pareja es venezolana, yo estoy acá en Chile y yo soy la única de mis hermanos que vive en Chile. Todos ellos migraron cuando yo era menor de edad, cuando yo era niña. Y algo me puso a pensar en cómo no migra, pero sí cambia la vida del que queda. De esa claro. mamá que pierde un hijo sin haberse cambiado de país, de ciudad, de Mm, casa. mm, Como también la migración, no siempre, pero es una oportunidad para que alguien crezca, mm, pero siempre empobrece el lugar que queda. claro, Empobrece un país, o en el caso, por ejemplo, de Venezuela con los 8, 10, no sé cuántos millones ya. de personas que salieron de ese país y que su vida cambió sin moverse. Mm, Eh, es bien extraño porque dejé de pensar un poco en Said y Nadia y claro, pensaba todo el rato en ese padre, en qué fue de su claro. vida con, con lo que quedó y cómo su vida también se empobreció, cómo su país también o su Claro, sociedad por se... eso decía que es un libro que cuenta todos los aspectos y todas las facetas del problema, porque no solo habla del que se va y que triunfa o no triunfa, Mm, habla de los que se, como tú dices, de los que se quedan y cómo empobrecen un país. Cómo Venezuela, sin 9 millones de sus compatriotas, mm, ha pasado de ser el país más rico de América Latina al más pobre. sí, Se ha ido todo el que sabía hacer algo con sus manos y con su cabeza. exacto, Se han quedado exacto. los que no podían irse porque no se puede ir un campesino, porque no se puede ir con la parcela de tierra a las espaldas. Ujú, Entonces se han ido todos y el país conoce una... Ya no es el país de antes. Que es lo que yo les digo a mis amigos venezolanos, es que vais a volver, estoy seguro que un día vais a volver, pero vais a volver a otro sitio. Vais a tener que sí, hacer un nuevo país, que no sí, puede ser el de antes, ni va ya a que ser lo el que... mencionas, justo puse un comentario ahí de que mi pareja decía, tengo terror que si Trump hace lo que hace o ocurra lo que Sí, ocurra, la idea de volver de vacaciones, lo que sea, y no solamente es diferente, mi gente De tampoco baje. está porque está repartida Sí, por el mundo y por correcto. eso hacía la alusión a las Esa no puertas. es para bajar. Uy, ahí me confundí. Por eso hacía la alusión a las puertas. Mi mejor amigo vive en España, vive en sí, Galicia. sí. Mi primo vive en Panamá y así, y eso también me hacía mucho sentido con las puertas. Entonces me dejó mucho más pensando en lo que queda Sí. que en el porvenir o lo que va a pasar o los riesgos y todo A eso. mí Y en ese hay sentido, una anécdota graciosa que el otro día con Leopoldo López, claro, están todos deseando volver. A ver, todos los adultos, porque los hijos de Leopoldo López no quieren oír hablar de volver a exacto. Caracas. Ujú, Porque la hija ya tiene 17 años y tiene sus amigos y su vida en Madrid, el hijo también y la pequeña también. La pequeña no tiene ni acento venezolano ya. mm, Entonces sí, ellos lo de volver es como una pesadilla. Pero claro, los padres no, los padres han dado su vida por esta lucha. mm, Y claro, estos son problemas también que uno no piensa, pero son problemas ligados a esta migración forzosa que ha ocurrido en países como Venezuela, ¿no? Sí, mm, sí, pero desde luego está muy bien visto lo que tú dices, es un punto muy interesante el que queda y el país que se empobrece, por supuesto, por supuesto. Eso, sí, la otra imagen es la cara, la cara y cruz
del problema de la inmigración, que tú conoces bien, además, por los dos lados, ¿no? Por tu pareja y por tu familia. Sí, Todos fuera. ujú, exacto. Sí, Ay, muchas sí. gracias por tu opinión, de verdad. Nada, gracias, muchas gracias, María. Javier, una última pregunta de algo que no se tocó mucho, me gustaría saber tu opinión. Y en la novela es esta historia de amor, de fondo, o más bien directa narrativa. ¿Cómo cambia el amor? ¿Cómo cambia la intimidad? Y si no hubiera existido esta historia de amor, ¿hubiéramos leído igual la novela? No lo sé, no creo, porque la novela es una historia de desamor, más que de amor. Bueno, son las dos cosas siempre, pero es más bien una historia de desamor. Y es cómo los personajes van evolucionando, pero cada uno a un momento dado van alejándose el uno del otro, en donde ya no hay conexión posible, ¿no? En este sentido, es pesimista la novela, porque no hay un, digamos, un final que engloba las, las aspiraciones de todos los personajes, ¿no? Hay unos que van a ganar y otros que van a perder. Es muy realista en ese sentido. Moshin ponía, decía que era el amor libre, el amor que suelta. Lo ponía Sí, en términos muy ya. grandes, espirituales. Bueno, ahora pasando, e invito también a todos los que ahora quieran alzar la mano, no sé si, ya te voy a, justo iba a decirle a Debbie y a Tatiana, luego que si querían preguntarte directo. Quiero arrancar con Sara Ramírez de Bogotá, que no sé si está por ahí, y ella te preguntaba o ella dice, me interesa mucho cómo retratas la India en tu obra. ¿Podrías compartir cómo y cuándo nace ese vínculo con la India y qué te lleva a escribir sobre ella y en especial sobre Pasión India, si hubo algún libro o autor que inspirara realmente contar esta historia? No, a ver, no hubo un autor que me inspirase porque yo el vínculo con la India es que lo tengo desde pequeño. Yo fui con mis padres cuando mi padre viajaba mucho porque era ejecutivo de compañía aérea y nos llevaba de viaje y me llevó una vez a la India cuando tenía 14 años y nunca se me olvidó. Es que la India no se te olvida. Es que es un país, y sobre todo en la época, era tan distinto a todo, era tan tremendamente diferente, era arcaico. Bueno, sigue siendo arcaico, pero nada que ver de cómo era antes. O sea, cuando la primera vez que fui a la India había un hotel bueno en Bombay, que ahora es el Taj, es el más lujoso, pero en la época no era tan lujoso porque no había ni aire acondicionado. Había ventiladores en el techo y había ratones por los cuartos que saltaban y había pobres que dormían en la calle, enfrente. Era una cosa rarísima, una cosa... A mí siempre me, me atrajo mucho, ¿no? Y luego he encontrado historias que son muy inspiradoras. Encontré la historia de Anita Delgado, de Pasión India, y, y, y pasé suficiente tiempo en la India como para tener vínculos con gente y poder hacer investigaciones que me permitieran recrear historias como la que cuento en Pasión India o El Sari Rojo, ¿no? He escrito 4 o 5 libros sobre la India y probablemente acabe siendo conocido como el escritor de la India, o sea, el escritor de español que ha escrito sobre la India y que mis otros libros pasen más desapercibidos. Yo creo que es posible porque no había mucho vínculo entre la India y España, porque no ha habido vínculo histórico, prácticamente, excepto los jesuitas españoles que fueron diseminados a algunos lugares de la India. Hay más vínculo entre Portugal y la India, pero eso es todo, por Goa. Entonces no había realmente, y yo creo que un libro como Pasión India ayudó mucho a que el público español y hispanohablante conociese la India, el mundo de la India. De hecho, subió el turismo. Los 2 años posteriores a la salida del libro, sí, porque creó una curiosidad por ver cómo era ese país, del cual se sabía tan poco, ¿no? Y en ese sentido sí estoy muy contento por haber contado. Yo siempre he encontrado mucha inspiración buena en la India y todavía la encuentro, ¿eh? Todavía la encuentro, porque es un país que no ha cambiado tanto y al mismo tiempo ha cambiado mucho. Es donde se encuentra Es que hay de todo, lo mejor y lo peor. Los peores gángsteres del mundo están ahí, el país más desigual del mundo,
Yo tengo una especie de historia de amor y odio con la India. No es todo beatitud, ¿sabes? Porque es terrible. Si tú ves cómo los nuevos ricos indios tratan al servicio, es que vamos. Si tú ves dónde viven, en los apartamentos modernos, el espacio que reservan al servicio, en los apartamentos modernos, es que no, te da una indicación de cómo es todavía esa sociedad de castas y de clases donde la gente no se mezcla. O sea, es una sociedad en cierto sentido muy dura. Al mismo tiempo tienes la gente más humana, más gandiana del mundo, más solidaria del mundo. El pueblo de la India, la gente humilde, son de una ingenuidad maravillosa, se interesan por todo, mm, te van a cuidar, es un país muy safe, ¿eh? Tú puedes caminar por toda la India. Ahora, desde los últimos años, para las mujeres se ha convertido en algo peligroso ir por Nueva Delhi sola o por el norte de la India. Pero hasta hace relativamente poco tiempo se podía ir por toda la India, aún mujeres solas. Ahora ya menos, porque el país se moderniza y con la modernidad entran también todos pues eso, los inconvenientes de la modernidad. El mayor inconveniente de todos quizás sea el que las ciudades son invivibles. Antes era maravilloso la India, porque las ciudades, como era una sociedad medio rural, había poco tráfico, mucho elefante, mucho camello, mucho caballo. Ahora no, ahora es millones y millones de motocicletas y de carros y de coches. Entonces, son ciudades que no han crecido, la infraestructura es mala y el aire está contaminadísimo, no hay realmente urbanismo, hay muchísima corrupción. Es un infierno. Y las ciudades son infernales, realmente, ¿eh? Y además con la modernidad el infierno se amplifica. Te voy a poner un ejemplo. Hace pocos años los coches eran malos, todos hechos en la India, había un modelo o dos solos, y tenían un claxon. No sé si se dice, ¿me entiendes la palabra claxon, no? Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces si tú si tú te metías en un rickshaw, que son esos carricoches donde vas más rápido que en taxi para sortear el tráfico en la ciudad, pues oías la cacofonía del tráfico, ¿no? Pe. Pero ahora, ¿qué pasa? Que todos los carros han mejorado y ahora ya tienen, por ejemplo, un claxon mucho más potente. ¡Bu, bu, bu! Y entonces ahora tú te vas en un mismo rickshaw, pero la modernidad ha amplificado el sonido hasta que acabas sordo si haces un viaje de 20 minutos en un rickshaw por cualquier ciudad de la India. Sordo, porque ahora realmente tienen claxones a la altura de los coches modernos que van teniendo los indios, ¿no? ¡Buh! Ahora suena todo. Y es todo así, es todo así. Te crees que ganas por un lado y en realidad estás perdiendo por otro muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, la ciudad de Benarés, han destrozado todo el centro de la ciudad de Benarés en un plan de em, para ponerla bonita, beautification. Y esa beautification ha sido un nido de corrupción bestial. Se han cargado 39 templos antiquísimos en el centro de Ciudad de Benarés, que es la ciudad antigua más, digamos, que menos ha cambiado en 3.000 años de historia. El perfil de Benarés es el mismo desde hace 3.000 años, el perfil del Ganges, de los edificios. Pues han conseguido, el último gobierno, dentro de ese gobierno, ha conseguido destrozar 39 templos en el centro de la ciudad para hacer una avenida que se supone que es de beautification, que es para hacerla más linda. O sea, la India es todo un mundo. Pero bueno, a mí me interesa mucho, tengo contactos, voy todos los años. Ahora voy también a hacer tratamientos ayurvédicos que están muy bien para recuperar la salud. Y, y siempre me resulta enriquecedor e inspirador. Y luego me ha dado éxito, entonces en la India pues soy conocido sobre todo por el sari rojo, que fue un gran escándalo. Y, y eso quieras que no, pues me abre muchas puertas también. Es más fácil para mí moverme por allí. Y he disfrutado mucho las investigaciones que he hecho en la India, porque es un país donde es muy fácil hablar con todo el mundo. Todo el mundo quiere hablar. Es un país abierto y realmente en ese sentido es democrático de verdad. O sea, ahí todo el mundo habla, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere contarte su historia. En ese sentido es fácil. La gente es muy fácil de abordar, la gente es muy abierta, la gente es muy cálida.
La gente se interesa por ti, además. O sea, si tú eres un blanco y vas a África, te odian por ser blanco, ¿no? Pero en la India no, al contrario. Es como que te admiran, como que te cuidan, te sienten la obligación, se sienten responsables de tu bienestar. Y entonces eso, todo eso lo hace muy agradable. Muy, muy humano. Adriana Pineda. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Adriana. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que es muy sencilla y vi que el libro más leído es Amor en los tiempos del cólera y pues Moshin también nombra que su libro favorito pues es Amor en los tiempos del cólera, entonces pues me gustaría saber qué observaciones tienes frente a esa obra. Es que yo es una obra que leo siempre y releo, pero ya no la leo porque ya el argumento me lo sé, ¿no? La historia de Fermín Daza y todo esto. Me sé todo lo que pasa en ese libro, pero está tan bien escrito ese libro. Tiene una musicalidad tan formidable que yo, antes de ponerme a escribir un libro, siempre leo páginas de ese libro de García Márquez, porque tienen el efecto de desoxidar mi cerebro, no sé cómo decirte, de soltar, de liberar el lenguaje dentro de mi cabeza. Esa música, ese castellano tan perfecto, esos párrafos tan maravillosamente concebidos, escritos, a mí me inspiran y yo creo que me inspirarán siempre. Y te digo que cada vez que empiezo un libro, 2 días antes me leo partes, pero además partes random del amor en los tiempos del cólera, porque es inacabable, es de una riqueza y de una belleza y de una prosa. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que no sepáis ya, vosotros los colombianos, ¿no? De García Márquez. ¿A quién no? Es una novela que inspira a cualquiera, ya sea pakistaní o español. Eso por supuesto. Isabel Tobón. Isabel, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchas? Bueno, mientras Isabel vuelve y nos oye, mm, Javier William Sánchez, leyendo la entrevista que hicimos en Tinta y que publicamos allí, dice en la revista Firmas que las mismas historias se repiten con otro ángulo, con otra actualidad, con otro revestimiento. Para ti, ¿cuál es la historia más cruel que se repite? Y bueno, ¿cómo crees que se puede cortar su bucle de repetición? Uf. Mm. No sé, no sé, las historias dicen que hay como 13 o 14 historias que siempre son las mismas, ¿no? Que siempre se vuelven a escribir bajo revestimientos distintos. ¿Cuál es la más trágica? Yo creo que la que se repite constantemente es Ulises. Es el viaje de aprendizaje, de llegar a la adultez, el paso de la juventud al estado adulto, y luego cómo consigues volver a casa siendo otro, habiendo crecido, ¿no? Yo creo que ese viaje, que es el viaje de Joseph Campbell también, bueno, que es que se ha retomado toda la vida. Eso está constantemente presente no solo en la literatura, en el cine, en todas partes, en las historias que contamos, porque eso hace parte de la mitología más que de la literatura, ¿no? Esa pregunta es más para contárselo a un especialista en mitología, yo creo, porque es el que podría contestar todavía con más precisión. Pero el viaje de Ulises es el viaje de todos los personajes casi todos los personajes que se leen si lo analizas bien en la literatura. Es el viaje del crecimiento. Hay otros temas, como Fausto también, el mal que se devora a sí mismo. Todas estas películas, todas aquellas maravillosas de Érase una vez en América, todas estas películas de la mafia que tan buenas que había, esos libros como el de Mario Puzo, todo eso es el mal que se devora a sí mismo. Es que tocas eso y acabas quemado, ¿no? Es Fausto. Estos son mitos eternos. Hay algunos así que se repiten y se repetirán siempre, porque son parte intrínseca de la condición humana.
Y no creo, ¿no? Pero obviamente que si tiene, que no se repita. Yo creo que el viaje humano es una constante repetición, ¿no? Bueno, cuando hablábamos El antes. viaje del héroe, que era el libro de Joseph Campbell, que marcó toda una generación, en el cual George Lucas se inspiró para hacer Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Era también eso. Bueno, Debbie, que habló ahorita y que estaba viendo Debbie, no sé si estás ahí, ella te pregunta que por Nos quieren muertos y que le había impactado muchísimo desde lo más íntimo como venezolana. Y ella quería saber cuál fue el proceso de documentación para escribir esa novela. No, pues mira, fue largo, fue más largo de lo que yo me esperaba, pero básicamente es una novela hecha a base de entrevistas. He entrevistado a mucha gente. Primero entrevisté mucho a Leopoldo, entrevisté mucho a Lilian, entrevisté mucho a los padres y luego entrevisté a los amigos, entrevisté a los compañeros de lucha, como Alfredo Jimeno, como mucha gente. Algunos he tenido que cambiar el nombre en el libro. Entrevisté, bueno, me fui a entrevistar a gente en Estados Unidos, como el antiguo presidente de la OEA. Y bueno, entre todas, al final, no sé, eran como 300 entrevistas, era muchísimo. Hice muy poco trabajo de biblioteca, porque no, era una historia muy actual. Eh, Y luego no fui a Venezuela en este viaje porque Venezuela lo conozco mucho, de mi juventud, y luego el último viaje que hice fue en el 2013, ¿no? No necesitaba ir a Venezuela para describirlo porque ya lo conocía. Pero sí pude hablar también con gente en Venezuela. Lo que este libro tiene es que es el no hubiera podido escribirlo hace 10 15 años, porque hace 10 15 años no tenía esa facilidad que hay ahora de poder hablar contigo gratis durante una hora y media. He podido hablar con gente en Maturín, yo estando en Madrid. Maturín, que es una ciudad pequeña de Venezuela, 2 horas por WhatsApp. ¿Sabes? Y eso no hubiera podido hacerlo hace 10 años. O sea, es un libro en ese sentido que es muy apegado a la realidad, pero también a la actualidad. Y luego he puesto al final unos códigos QR. Eso fue una idea de Leopoldo, pero yo la apoyé mucho. Hubo que luchar contra la editorial porque no veía la utilidad. Hay unos códigos QR que si tú le das con el teléfono, te pone el vídeo de la escena que estás leyendo. ¿No? Está bien porque le añade verosimilitud a esta novela que no es realmente una novela, porque lo llaman novela porque hay que llamarlo de alguna manera, pero no es novela porque no hay nada inventado. Es más bien un relato de lo que ha ocurrido, ¿sabes? Ficcionalizado, yo diría dramatizado, porque hay diálogos, ¿no? Y hay una puesta en escena, pero mínima. Entonces, la inspiración fue las entrevistas que hice con todos estos venezolanos que estaban algunos en España, otros en Estados Unidos y otros directamente en Venezuela, que me ayudaron a completar, digamos, el núcleo de la historia que me habían contado Lilian y Leopoldo. Y yo creo que el libro muestra muy bien cómo es el chavismo, cómo es vivir en Venezuela cuando eres un opositor y hasta cuando no eres un opositor. La miseria, el clap, el estar bajo la bota, ¿cómo se dice? O sea, la falta de Estado de Derecho, la arbitrariedad en todo. Y ahora vas preso porque me da la gana, o porque le da la gana a ese, y no puedes decir nada. Y si protestas, te desaparezco. O sea, es una cosa absolutamente, es el infierno, es terrible. Ojalá acabe pronto ese. Yo lo que me sorprende todavía es que haya tanta gente que siga defendiendo ese régimen. Eso es lo que me sorprende. O es gente que no se informa o no quiere informarse, o es gente que está tan ideologizada que les hace tergiversar la visión de la realidad, que ya solo lo ven desde un prisma ideológico. A mí me da igual la ideología cuando se van 9 millones de un país de 21. Coño, es que hay algo que no funciona en ese sitio, ¿no? ¿O me vas a decir que es por el boicot? No, no es por el boicot de ningún lado, es porque has hecho una mierda de país, lo has destrozado. Hasta has cargado los métodos, los modos de producción, todo, las fábricas, las industrias, todo. Has arrasado con todo. Y que haya gente que defienda todavía, y en España los hay muchos, ¿eh? Por eso te digo que es una lucha constante que tengo aquí. Digo, para mí no me hables de ideología, si no se trata de ser de derechas o de izquierdas, se trata pues de lo que ahora están diciendo y que además es verdad.
Es que es una mafia que ha secuestrado un país y que funciona como una mafia. Y ya está. Y no hay ley, no hay Estado de Derecho, no hay nada. Es toda es una fachada, pero nada en el fondo. Estás a expensas completamente del poder. De acuerdo. Y Y ahí sabes no puedes que hacer por ahí, nada. perdón, Javier, sigue. No, no, no. Sí, hola, Javier, muchas Sí. gracias por estar aquí, gracias por las recomendaciones de los libros que nos hiciste. Es muy conmovedor ver cómo te mueves entre Oriente y Occidente, siendo un escritor europeo y con toda tu exploración intelectual. Yo quisiera saber, viendo como esta relación tan tensa entre diferentes países en el mundo, ¿cuál es tu posición en términos del futuro, viendo hacia atrás sobre lo que viene, si pudieras elaborar algo de tus ideas, cuál es tu posición, si eres optimista, si todavía tienes alguna esperanza en la Sí. humanidad a pesar de los gobernantes que No, tenemos, ¿cómo lo ves? joder, yo soy optimista porque, mira, porque he estado en el dentista hace 2 días, ¿no? Y cada vez que voy al dentista soy muy optimista, porque me digo, si hubiera tenido que venir a hacerme esto hace 100 años, lo que hubiera sufrido, ¿no? Tú fíjate lo que hemos avanzado, ¿no? Vas al dentista y casi ni te enteras. Está 2 horas tocándote bzz, 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 y no sufres, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser optimista, no? Yo prefiero haber nacido ahora que hace 100 años, te lo digo. Y yo creo, de alguna manera, en que el ser humano alberga dentro de sí mismo el germen de su propia supervivencia. Si no, quizás nos habríamos extinguido ya. Si el mal fuese tan, tan, tan preponderante, no estaríamos en vivos. Eso también me hace pensar y ser optimista. Ahora bien, los problemas que enfrentamos son terribles. El cambio climático es uno de ellos, el modelo de sociedad a base de esquilmar recursos en otro, la desigualdad mundial, todo lo que tú quieras es tremendo. Pero yo creo que eh, yo soy optimista. Yo creo que la tecnología va a solucionar los problemas medioambientales, como ha solucionado tantos otros. Mira, hace poco han abierto el baño en el río Sena, en París. Desde hacía 100 años no se podía uno bañar en el Sena. Eso es una gran noticia. Lo mismo hicieron en Londres hace unos años. El aire era irrespirable después de la revolución industrial en Londres. Consiguieron limpiar el aire de Londres. Y hoy Londres es una capital poco contaminada. O sea, yo en esto sí creo que vamos hacia, hacia un mundo mejor, sobre todo porque creo en la ciencia. Y yo he sobrevivido a 2 cánceres porque la ciencia en los últimos 20 años ha avanzado mucho, que si no, no estaría aquí para hablar con vosotros. Y eso es nuevo también. O sea, ¿cómo no voy a ser optimista? Claro que hay que ser optimista. Es que ser pesimista es lo más fácil del mundo, pues que no te lleva a ningún sitio. Hay que ser optimista. No queda otra, a pesar de todos los problemas a los que uno se pueda enfrentar. Es verdad que, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos a mí me desestabiliza, porque el país que yo siempre he visto como el garante de la democracia, como el garante del Estado de Derecho, que de repente se convierta en una tiranía al servicio de un loco, como está ocurriendo ahora, pues no, pues es muy desestabilizante. Un señor que probablemente está a las órdenes de Moscú, porque el Moscú tendrá todos los documentos necesarios para tener a este tipo agarrado por los cataplines, como se dice. No sé si me entendéis, pero vamos, está claro, ¿no? Eso desestabiliza. Pero vamos, también no va a durar más de 4 años, muy probablemente, en el poder, entonces tampoco es algo que las ramas no pueden dejarnos de ver el bosque, ¿no? Y el bosque es que la ciencia avanza y con la ciencia avanza todo. Nuestro bienestar, nuestra seguridad, nuestra longevidad y nuestra salud. ¿Aló? Aló, aquí estamos. Javier, ya para ir cerrando, de Sí. Ibagué, Lina Marcela Murillo dice, y si tuvieses la oportunidad de invitar a un lector a leer una de tus obras, ¿cuál recomendarías y por qué?
A mí me gusta mucho Érame de noche en Bhopal, porque lo escribí con mi tío Dominique, porque fue una investigación muy, muy laboriosa. Estuve viviendo 7 meses en la ciudad de Bhopal, en la India. Es el libro que me enseñó realmente a amar la India, y es una historia muy bonita. Es una historia muy bonita y es una historia verdadera. A pesar de ser una tragedia tremenda, ahí hay personajes que se redimen y hay personajes buenísimos. Ahora han muerto dos últimamente, me da muchísima pena porque cada vez que iba a Bhopal los iba a ver. Uno de ellos era el leproso Ganga Ram, el líder de su comunidad, que me invitó a dormir en su chabola. Quería saber cómo era una chabola, un ranchito, decís vosotros, ¿no? Pobre, pobre de hojalata, ¿no? En un barrio de chabolas de Bombay. Yo no quería escribir ese libro sin saber lo que era, ¿no? Para poder describir cómo olía por la noche, que se oía, el canto del muecín, las campanillas de los hindúes, los cantos, el canto del gallo, los ruidos de los animales y tal, y poder describir cómo era la vida en una chabola, ¿no? Entonces me invitaron, cené con ellos, una vida muy civilizada, contrariamente a lo que la gente pueda creer, y todo impecable dentro de la chabola, ¿no? Y luego me dejaron dormir en un mini cuarto y yo oía una respiración. Pensaba que había alguien en ese cuarto, pero era tan pequeño que ¿de dónde está? Y resulta que lo que había era un ternero que estaba justo en la esquina, durmiendo. Entonces, nada, dormí con el ternero en aquella chabola de la orilla Bastí en Bhopal y es uno de los grandes recuerdos que tengo. Ese libro es un libro muy interesante porque también tiene que ver con el impacto del mundo moderno en sociedades rurales tradicionales y cómo eso, ahí en ese caso fue un choque terrible, pero sí ahí pudimos mostrar un poco todos los elementos, ¿no? de ese conflicto. Pues Javier, de verdad que yo estoy profundamente agradecida por compartirnos tus historias, tus lecturas, tus pasiones, todo lo que has vivido, por habernos de verdad acompañado también en Bogotá, eh, Muchas gracias. por tomarte una foto con Moshe Hamid en Laroe hace 8 días, por Sí, traernos estas lecturas que al final lo que hace es recordarnos que somos humanos y que no somos tan distintos, ni no, con no, el de tiempo distintos nada, ni con el distintos no, absolutamente iguales, tal cual. Te guardo tu dentro de copia. nuestras diferencias. Te guardo tu copia porque yo espero irte o bien sea a ver a Madrid o cuando te vuelva a ver, Claro que sí. no, te tengo guardado tu copia. Tenemos el momento de cierre que los invito a todos a que pues prendan sus cámaras, nos despidamos, pongamos el libro, pues los que quieran y Ok, esta foto luego va para... em, déjenme un segundo que yo tengo que quitar miércoles, dame un segundo que ahora ya no sé cómo hice la vez pasada. Silenciar, desenfocar, ajustar, seleccionar. ¿Cómo se quita el anclaje? Ya no sé cómo se quita el anclaje. ¿Alguien me quiere ayudar aquí a ver cómo quito el anclaje? Eliminar anclaje. Ya, discúlpenme, ahora sí, ya los tengo a todos en pantalla. Entonces voy. Esto sí, aquí. 1, 2 y 3. Y voy a la siguiente página. 1, 2 y 3. Listo, y los demás no prendieron la cámara. Bueno, de verdad, a todos y a todas, mil gracias por conectarse. Javier, muchas gracias. mi cariño y agradecimiento a los lectores de Tinta. Nada, a vosotros todos, muchísimas gracias, ha sido un placer. Un Hasta abrazo pronto. grande. Chao, Javier. Chao. Gracias a todos. Chao. Un abrazo, nos vemos en un Chao. mesecito. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Chao, chao. Chao. Gracias.